Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Un grupo de turistas que iba caminando a través de Europa en un tour, visitando catedrales. Puedes imaginarte todas esas hermosuras, catedrales hermosas, monumentos hermosos, cuánta historia. Y uno de esos días estaban pasando por un pueblo muy pintoresco de Europa. Y allí, en las calles hermosas, en una esquina había un anciano sentado. Y uno de los turistas quiso hacerle una pregunta. Se acercó a él y le dijo: Señor, ¿usted sabe si en este pueblo ha nacido gente grande? Entonces el anciano, confundido, le respondió: No, señor, en este pueblo solo nacen bebés. Y realmente así es en la vida real. Todos nacemos bebés, no solamente en la vida natural, pero también en la vida espiritual. Se necesita crecer. Los jóvenes cristianos que buscan agradar a Dios necesitan una cosa: crecer. Esa es la meta, ese es el objetivo. Enfrentan muchos desafíos, como por ejemplo el desarrollo físico, el desarrollo emocional, el desarrollo cultural. Sin embargo, sobre todas estas cosas necesitan una, y es la madurez cristiana. De eso hablaremos hoy en Hablemos con el pastor Humberto. Acerca del tema de la madurez, que es lo que vamos a hablar el día de hoy, la Biblia tiene mucho que decir. Hay un énfasis muy marcado en la Biblia acerca de la madurez cristiana. Y en especial, sabiendo que, y habiendo dicho que es una de las principales necesidades que tienen los jóvenes, hoy vamos a considerar qué dice la Biblia acerca de esa madurez que necesitan todos los jóvenes. Y yo quiero leer un pasaje del apóstol Pablo en la carta que le escribió a los Efesios, en el capítulo 4 y el versículo 13. Fíjense cómo dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Este versículo es muy, muy importante, muy contundente, muy radical. Lo que nos está diciendo es que el propósito de nuestra vida cristiana es madurar. Y algunas personas se creen cristianos porque son fan de Cristo. Pero ser fan de Cristo no te hace cristiano. Para ser un seguidor de Cristo necesitas madurar. La madurez es la que hace la diferencia en la vida de un joven. ¿Qué tan maduro eres? Y este texto nos dice algunas pistas acerca de esa madurez que podemos considerar el día de hoy. En primer lugar, el texto nos dice que esa madurez es un proceso. ¿Y qué significa el hecho de que la madurez es un proceso? Bueno, no es un evento. No hay una varita mágica que dice: mira, pide un deseo y se pasa, te toca en la cabeza y te dice: mira, ya estás maduro. No hay una fórmula mágica para madurar. Se necesita el proceso de madurez. Y la palabra proceso implica, por un lado, tiempo. Es decir, hay que invertir tiempo en tu vida cristiana. Tienes que invertir tiempo para poder madurar y cumplir la meta que Dios tiene para ti. Tienes que hacerlo. Es como un jugador de béisbol o de fútbol. Para poder mejorar, tiene que invertir tiempo. Pero también tiene que invertir esfuerzo, dedicación. Eso es lo que significa un proceso. Uno va creciendo hasta que lleguemos, hasta que vayamos siendo cada vez más maduros. Debe haber señales de crecimiento espiritual. Ese crecimiento comienza cuando tú recibes a Cristo como tu Señor y Salvador personal, pero después dura toda la vida ese enfoque en el crecimiento espiritual. La segunda cosa que este texto nos dice es que, además de que es un proceso, está compuesto por fe y conocimiento del Hijo de Dios. Es decir, se trata de conocer a Cristo cada vez más. Y en la medida que le conocemos más, en esa misma medida también tendremos más fe. Eso es esencial. Eso es esencial. Si nosotros no conocemos a nuestro Señor, nunca maduraremos espiritualmente. Debemos empeñarnos en conocerle, invertir ese tiempo que mencionamos en conocerle, para que la fe crezca, para que podamos nosotros madurar y tomar decisiones maduras y sabias en nuestras vidas. Hay una ilustración en la Biblia acerca de esto, y es la historia del centurión que se encuentra en Lucas 7, del verso 1 al 10. En esa historia, este centurión tenía un siervo, y este siervo estaba enfermo. Y de repente el centurión oye hablar de Jesús y que Jesús está pasando.
Así que al escuchar las historias de Jesús, al escuchar lo que Jesús era capaz de hacer, entonces actuó y fue donde Jesús y pidió que fuera sanado ese siervo. De la misma manera nosotros tenemos que oír de Jesús, conocer a Jesús para poder actuar en fe, para poder tomar decisiones maduras y sabias en nuestras vidas. Esos son los elementos de la madurez cristiana. Y el tercero de ellos, muy importante, el más importante de esas tres cosas, es que no solamente se trata de uno poder entender que es un proceso, tampoco se trata solamente de crecer en el conocimiento de Él y la fe, sino de parecerse más a Jesús. En esta generación que vivimos, se premia si tú eres original, auténtico, tienes tu propio estilo, y ser imitador de alguien no se ve muy bien. Sin embargo, en el reino de Dios es todo lo contrario. Somos llamados a ser imitadores de Jesús. Somos llamados a caminar como nuestro Señor caminó. Damos el paso para ir alejándonos de nosotros mismos y acercándonos más parecidos a Él. Esto es lo que significa ser maduros espiritualmente, parecernos cada vez más a nuestro Señor Jesucristo. Al conocerlo más, al invertir tiempo con Él, la semejanza se nota en nuestra vida, es decir, el amor de Cristo, la misericordia de Cristo, la santidad, la pureza, la justicia, la sabiduría de Cristo. Y eso es lo que evidencia la madurez en la vida de un joven cristiano. Es como un árbol. Tú siembras un árbol y lo empiezas a regar y va creciendo hasta que empieza a dar fruto. Esa es tu vida, querido joven. Esa es la vida de todo joven cristiano, poder crecer y madurar y dar fruto de esta manera. Ahora, ¿qué significa eso hoy? ¿Cómo podemos aplicarlo? ¿Qué principios podemos buscar en la palabra para nosotros poder crecer espiritualmente? Los que son expertos en el tema del liderazgo y eso, saben qué importante es tener un mentor. Porque una relación entre un mentor y un discípulo, los dos se benefician. El apóstol Pablo sabía bien esto y había escogido a Timoteo como de un joven para enseñarlo, instruirlo en su crecimiento espiritual. Entonces, Pablo comenzó a darle consejos a Timoteo, a andar con él por todos lados. En sus viajes misioneros, Timoteo podía ver la vida de Pablo y cómo él había crecido espiritualmente, Pablo, y también podía imitar ese crecimiento espiritual. Nuestro objetivo es imitar a Cristo. Y Dios nos ha dado mentores que nos pueden ayudar en ese proceso, como hizo el apóstol Pablo con Timoteo. Pablo quería que Timoteo fuese un hombre maduro, un joven maduro espiritualmente. Y le escribió 2 cartas. Y en esas cartas le mostró muchísimos consejos para ese crecimiento espiritual, para esa madurez. Y nosotros vamos a considerar 5 de esos consejos, ¿ok? 5. Vamos a comenzar por el primero. Son muy importantes, toma nota. En primer lugar, en el capítulo 1 y versículo 8 de 2 de Timoteo, Pablo le dice a él: por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Hay muchas razones por las que el evangelio puede ser controversial para la gente de este mundo. Incluso puede ofenderse a la gente. Sin embargo, un cristiano maduro no se avergüenza de las verdades del evangelio. Por el contrario, las atesora. Son valiosas en su corazón. Y tú como cristiano, joven, en primer lugar, el Señor te llama para que puedas madurar a no avergonzarte del evangelio. Esa es la clave de la madurez. Primero, poder valorar a Cristo sobre todas las cosas. De tal manera que en vez de avergonzarte, tú puedas caminar valorando a Cristo en todo lo que haces. Es el poder de Dios. Es la nueva vida que Él te ha dado. Y eso no tiene ninguna razón para tú avergonzarte. En segundo lugar, Pablo le exhorta o le aconseja a Timoteo a que pueda pelear la buena batalla. Mira, en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 12, dice: pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado y de la que hiciste buena profesión en presencia de muchos testigos. Otro distintivo de la madurez espiritual en un joven es el entendimiento de que vivimos en una batalla espiritual. Si tú miras a tu alrededor, es bastante obvio que esta generación está bajo ataque.
Quizá eso le puede dar cierto temor a tu corazón, el pensar que estás bajo ataque, pero tienes que confiar en Cristo y enfrentarte al mal con todo tu corazón. La Biblia nos dice que estamos en una guerra espiritual y que tenemos un enemigo. Es por eso que como cristianos debemos entender que vivimos en esta batalla y pelear esa buena batalla. Para no ser un blanco fácil para el enemigo, debemos madurar. Imagínense, hay una historia de un capitán en el ejército que estaba en una gran batalla y él era muy orgulloso y caminaba erguido por el campo de batalla y le decían, pero capitán, busque refugio para que las balas no lo maten. Entonces el capitán decía, no, a mí no me llegan las balas. Antes de terminar la frase, le llegó una bala en la misma cabeza y ahí se acabó. No podemos caminar así como cristianos tampoco. Debemos de pelear la batalla, saber las estrategias que debemos tener para ser victoriosos. Al fin y al cabo, ya sabemos que Cristo tiene la victoria, que Cristo ha vencido. Pablo sigue dándole consejos a Timoteo y el tercer consejo que le da es muy importante y está en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 7 en la parte B. Le dice, disciplínate a ti mismo para la piedad. Es importante que tomemos en cuenta que la palabra disciplínate aquí significa entrénate. Y es la misma palabra de la que viene la palabra gimnasio. Pablo le está dando atención al entrenamiento espiritual. De la misma manera en que uno va al gimnasio a entrenar y a poder ejercitar los músculos, Pablo dice, mira, tú quieres madurar, tienes que entrenar la vida espiritual. Tienes que dedicarte a la palabra de Dios, tienes que dedicarte a la oración, tienes que buscar tu crecimiento en santidad y en pureza. En mi opinión, hacer ejercicio no tiene nada de malo. Pero en comparación con el entrenamiento espiritual para la piedad, la disciplina espiritual es muy superior, porque trae frutos y trae evidencias y beneficios para la eternidad aquí en este mundo y en el cielo. Y todos lo ven, todos se benefician de esto. Así que es importante, disciplínate para la piedad. En cuarto lugar, hay otro ejemplo, otro consejo que Pablo le da a Timoteo para que pueda madurar espiritualmente. Él le dice en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 12, no permitas que nadie menosprecie tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. La madurez cristiana en un joven encuentra obstáculos cuando las personas lo menosprecian por su edad. Y eso lo hemos visto. Muchas veces no toman en cuenta tu opinión por la edad que tienes. No permita que eso pase. Porque tienes que madurar para que eso no pase. Y la mejor manera que Pablo dice en la que tú puedes enfrentar ese obstáculo es siendo ejemplo de estas maneras. Tu vida tiene que ser un ejemplo. Tiene que demostrar que has crecido y que sí, que tus opiniones son importantes, valiosas y son serias. Él le dice, sé ejemplo en palabra, es decir, que las cosas que digas sean para edificar. Él dice, sé ejemplo en conducta, es decir, que tus decisiones sean sabias. Sé ejemplo en amor, la manera en que tratas a los demás. Sé ejemplo en fe, que tu vida espiritual pueda tener frutos, dice, y sé ejemplo en pureza. Aún en un mundo hipersexualizado como el que estamos, un joven cristiano maduro puede vivir en pureza. ¿Cuáles son algunas de estas áreas que tú sabes que necesitas crecer en tu vida para poder madurar? Tómalas en cuenta, toma notas, ponles atención y toma decisiones. Que sea notorio que estás creciendo en estas cosas. Que sea notorio que tu pureza, que tu amor, que tus palabras, que tus decisiones son el resultado de tu madurez espiritual. Pablo es enfático en explicarle estas cosas a Timoteo y también a nosotros hoy. Y el quinto consejo que Pablo le da a Timoteo es huye de las pasiones juveniles. Ahí está, 2 Timoteo capítulo 2, verso 22, dice, huye pues de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro. Esta frase, pasiones juveniles, puede referirse a muchas cosas. Por ejemplo, puede referirse a un deseo desenfrenado por las riquezas. También puede referirse a un deseo por fama, al temor a la gente, etc. Pero hay un aspecto muy especial al que podemos referirnos y es a la pureza sexual.
huir de esa pasión. Sobre todo, como hemos mencionado, porque vivimos en un mundo, en una cultura que está hipersexualizada por todos lados. Las redes sociales, los anuncios, las películas, las series. Y tú como joven cristiano debes madurar y Pablo dice, para poder madurar debes huir de las pasiones juveniles en un mundo que está hipersexualizado. Sí, huye de esas cosas. No corras hacia ellas, sino que puedas huir de ellas. ¿Y qué debes hacer en cambio? Seguir la justicia, seguir la fe, el amor, la paz, unido a otros jóvenes cristianos que también aman e invocan al Señor. Es que el pecado, la inmoralidad sexual afecta todo tu ser, toda tu vida espiritual, no te va a dejar avanzar en tu vida cristiana. Por eso es la importancia de huir de estas cosas. Por eso es el llamado a que puedas tomar tu crecimiento de una manera seria y responsable, como joven y adolescente cristiano. Es radical el consejo, dice huye, pero es importante y es necesario. Así que, joven, este programa, este podcast ha sido preparado para que pueda ser de bendición a tu vida. Pero ahora yo quiero hacerte un llamado, hacerte un desafío. A la luz de estas cosas que nosotros hemos visto en la palabra de Dios, ¿qué vas a hacer? ¿Qué decisiones vas a tomar? ¿Sabes que tienes que crecer físicamente, emocionalmente? Y también sabes ahora que tienes que crecer espiritualmente. No solamente sabes que tienes que hacerlo, sino has visto los aspectos que Dios quiere que sepas para poder madurar espiritualmente. ¿Qué decisiones vas a tomar? ¿Cómo lo vas a enfrentar? ¿Cuánto tiempo vas a dedicar a tu vida espiritual? ¿Cuánto interés le vas a mostrar? Es necesario que tú puedas hoy tomar una decisión para seguir a Cristo con todo tu corazón y dedicarte a tu crecimiento espiritual y a la madurez que Dios quiere que tengas. Hoy es el día. Mientras escuchas estas palabras, puedes tomar esa decisión. Así que quiero que Dios te bendiga mucho, que esto pueda ser de bendición para tu vida. Y quiero invitarte a que todas las semanas puedas venir, suscribirte y escuchar cada uno de estos mensajes que van a ser de mucha bendición para ti. Dios te bendiga mucho. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.